la ensalada cremosa de frutas que todos quieren para despedir el año. Hoy cerramos el año con broche de oro, porque voy a preparar la última ensalada del año, una ensalada sencilla, cremosa y muy especial, perfecta para despedir el año como se merece. Quédese hasta el final porque esta combinación queda espectacular y es de esas que sorprenden sin complicarse. Inicio esta exquisita ensalada con un mango grande y bien maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta dulzor natural y una textura suave que se siente increíble en cada bocado. Primero lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado y luego lo corto en cubos medianos, procurando que queden parejitos. Desde aquí ya se empieza a ver lo rica que va a quedar esta ensalada, ¿cierto? Dígame en los comentarios, ¿a usted le gusta el mango más maduro o apenas pintón para las ensaladas? Sigo con 125 gramos de uvas rojas, bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades con calma y retiro todas sus semillas, porque eso hace que la experiencia al comer sea mucho más agradable. Ponga cuidado a este paso que aunque es sencillo, marca la diferencia. ¿Usted prefiere uvas rojas o verdes en este tipo de recetas? Paso ahora a 50 gramos de marañones, aunque aquí puede usar los frutos secos de su preferencia. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo, y los corto en trozos pequeños, sin volverlos polvo. A mí me encanta el marañón porque da un crocante suave y un sabor muy especial. Este contraste de texturas es clave en esta receta, vea pues. Cuénteme, ¿usted dejaría los frutos secos más grandes o así está bien? Ocupo también una manzana verde. Esta la lavo muy bien. La corto en rodajas, descarto su centro o corazón y sus semillas, y luego la corto en cubos pequeños. La manzana verde aporta ese toque ácido que equilibra el dulzor del mango y de la uva. Aquí es donde la ensalada empieza a quedar bien balanceada. Preste atención, ¿a usted le gusta la manzana más ácida o más dulce en las ensaladas? En una ensaladera empiezo a combinar todo con calma. Agrego el mango, la manzana verde, las uvas y los marañones. En este punto la ensalada ya se ve fresca, colorida y muy llamativa. Y aquí le dejo una pregunta para que me responda. ¿Usted le agregaría arándanos deshidratados a esta ensalada o así le parece perfecta? Ahora paso al aderezo, que para mí es una de las partes más importantes. En otro recipiente agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, que aporta cremosidad y un sabor suave. Luego sumo 2 cucharadas de queso crema, que este sí es uno de mis ingredientes preferidos, porque hace que el aderezo quede más sedoso. Agrego una cucharada de leche condensada, solo la necesaria para equilibrar los sabores, y una pizca de sal para resaltar todo. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo sencillo es el que termina de enamorar esta ensalada, ¿cierto? Finalmente, incorporo el aderezo a la ensaladera. Mezclo con cuidado, asegurándome de que el sabor se reparta bien y que cada ingrediente quede bien cubierto, sin aplastar las frutas. Me tomo mi tiempo en este paso, porque aquí es donde todo se une y la ensalada queda perfecta. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda deliciosa como acompañante de pollo al horno, pavo, cerdo, carnes frías o incluso sola, como una opción fresca para la cena de fin de año. Es ideal para compartir en familia y cerrar el año con algo ligero y lleno de sabor. Si le gustó esta receta, déjeme su me gusta, compártala con alguien que esté buscando ideas para despedir el año y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue su favorito o qué le cambiaría. ¿Le gustó esta combinación cremosa o le agregaría algo más? Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse las recetas que vienen. Gracias por acompañarme hasta el final y por ser parte de Qué Rico Recetas. Aquí seguimos cocinando con cariño, sabor y recetas que se disfrutan en cada ocasión.